Científico por la invitación. Realmente siempre es un gusto, honor y placer estar acá con ustedes en Punta Cana. Hoy tenemos un tema sumamente importante, sumamente específico. Le vamos a tratar de un enfoque dinámico porque realmente estos son mensajes para llevar a casa y aplicarlos con nuestras pacientes. Entonces vamos a enfocar la anticoncepción en nuestras pacientes obesas y también en las pacientes de cirugía bariátrica, como ahora nos habló el doctor David, porque realmente cada vez más vemos pacientes con estas características. No tengo conflictos de intereses para esta charla y realmente se presenta la información de la manera más ética y científica posible. La obesidad para arriba, creo que realmente no hay ninguna duda. Si nosotros vamos viendo las tablas, es un fenómeno, es una epidemia. Realmente es a nivel mundial. De los 10 países principales, 4 están en Latinoamérica o el lado americano. Realmente si nosotros lo vemos en este concepto, ahí en número 1, en la tabla del medio, si ustedes pueden ver, en los que más han cambiado en los últimos 30 años, de número 1 está República Dominicana. Nosotros en Costa Rica no estamos muy lejos, estamos de número 6, pero realmente el país que ustedes escojan tiene una tasa de obesidad que va para arriba. Y realmente más que hacernos de la vista gorda, realmente tenemos que atender esta situación porque todos los días atendemos pacientes que nos llegan por patología ginecológica, pero además son obesas. Y hoy vamos a enfocar el concepto de anticoncepción. ¿Por qué? Porque resulta que la anticoncepción también va para arriba. Si nos vamos 30 años para atrás, podemos ver que realmente la mitad de las mujeres utilizan algún tipo de anticonceptivo. 10 años atrás, el 75-80% de las mujeres usan un anticonceptivo. De manera que entonces, todos los días estamos viendo mujeres en edad reproductiva que están aumentando la tasa de obesidad, pero a la vez están aumentando el uso de anticoncepción. Entonces, estos dos grandes grupos de temas se están cruzando todos los días. Vamos a tratar de hacer un enfoque muy puntual porque la idea es de que nos llevemos un concepto de qué podemos hacer en anticoncepción con la paciente obesa. Entonces, vamos a analizar muy rápidamente, pero por grupos para que tampoco sea tan tedioso. ¿Qué pasa con la paciente obesa? Realmente la farmacocinética sí cambia. La absorción, cuando hablamos de biodisponibilidad de algo intravenoso, es al 100%. Vía oral, obviamente, no es al 100%, pero la paciente obesa más bien tiene un aumento en la absorción. Tiene un aumento en la absorción de el 40% del etilenglicol, porque realmente la paciente tiene más tránsito intestinal, tiene más vascularidad y tiene generalmente intestinos más largos. El vaciamiento gástrico es más lento. Entonces resulta que la pastilla o el medicamento oral tiene más tiempo para ser absorbido. La distribución, eso sí, cambia, porque aunque hay mayor absorción, hay mayor volumen de distribución. También hay un cambio en el metabolismo. Hay un cambio. Todo esto va a tener un impacto sobre los anticonceptivos en nuestras pacientes. Entonces, ¿estos cambios en la farmacocinética afectarán la farmacodinámica? Pues sí. Entonces vamos a ver que hay cambios que se dan. El detalle es si estos cambios tienen un impacto o no para la paciente. El mejor ejemplo son los antibióticos. Históricamente nos decían, doctor, es que yo tomo antibióticos y estoy tomando pastillas anticonceptivas. ¿Puedo quedar embarazada? El antibiótico sí puede cambiar el valor circulante del estradiol o el estrógeno o el progestágeno, pero rara vez cambia la eficacia del anticonceptivo. Entonces vamos a ver si realmente la obesidad tiene un impacto final sobre la anticoncepción. Hablemos de los métodos a base de solo progestágenos, que ahí están los intrauterinos, los implantes, los inyectables y las pastillas. Si hablamos del sistema intrauterino de levonorgestrel, tenemos el de 6-7 años que libera 20 microgramos por día y el de 3 años que libera 13 microgramos. Realmente la cantidad o la proporción de pacientes obesas en estos estudios son relativamente pocas. Sin embargo, este sí tiene algunos y vean que en los casos que hubo embarazos, en todo el estudio CHOICE, que fueron 9,000 pacientes, hubo 2 embarazos, 5 fueron pacientes de peso normal y 7 fueron obesas. De manera que la tasa final fue de 1 por 100 mujeres año. Entonces, con el dispositivo, como es de esperar, realmente no hay diferencia con la paciente obesa. Más bien es un dispositivo recomendado en estos casos. Implante subdérmico. Aquí ya comenzamos a hilar fino, porque sí se sabe que cuando nosotros utilizamos los implantes subdérmicos en pacientes obesas, los niveles van a disminuir. Los niveles circulantes de medicamento disminuyen. Y sí se sabe que en pacientes obesas de 70 kilos y en más de 90 kilos
parece que no se está alcanzando completamente el nivel de seguridad para inhibir la ovulación. El estudio CHOICE hubo un embarazo en 1.300 mujeres obesas. Solo hubo 3 pacientes con obesidad mórbida y ahí es donde tenemos evidencia limitada. Pero vean que en estas pacientes se está viendo que desde los 6 a 12 meses ya hay disminución en los niveles plasmáticos en un implante que se supone que dura 3 años. Entonces se plantea y se cuestiona si realmente en estas pacientes obesas se debe cambiar el implante antes. Lo que pasa es que no tenemos suficiente información para dar esa recomendación de una manera válida y los estudios no tienen suficientes mujeres obesas. Entonces tenemos que hablar con nuestras pacientes si será que le vamos a cambiar el implante antes. Pero en la paciente con una obesidad inicial, por decirlo así, una obesidad grado 1, realmente no hay una disminución en la anticoncepción. Inyecciones de progestágenos, que hasta nos podríamos cuestionar si la debemos de estar usando o no en una paciente obesa o grandemente obesa, porque tiene un efecto glucocorticoideo muy importante. Vean que las concentraciones sí disminuyen cuando hay índices de masa corporal por arriba de 30, pero se mantienen generalmente por arriba de los 200 picogramos, entonces sí inhibe la ovulación. Entonces hay un mayor volumen de distribución, pero el medicamento sigue siendo efectivo, de manera que realmente no hay disminución en la eficacia anticonceptiva. No sé si acá tienen disponible la presentación de 104 miligramos de meroxiprogesterona, que es subcutánea, pero realmente es una dosis menor, pero igual se mantenía por arriba del nivel de la ovulación. Solo una paciente con obesidad 3 quedó embarazada. Entonces, con estas aplicaciones nos cuestionamos si deberían usarlo o no, pero no hay disminución en la eficacia de su uso. Las pastillas a base solo progestágenos en pacientes con obesidad no hay estudios. Entonces realmente no tenemos la propiedad ni la evidencia para decirle a la paciente este es un buen método. Tenemos que tomarlo en cuenta porque muchos pacientes tienen contraindicaciones y utilizamos pastillas a base solo progestágenos en las obesas, pero no hay suficiente evidencia para decir si la obesidad cambia o no la eficacia en este sentido. Entonces se pueden usar porque están indicadas, pero no sabemos si realmente la obesidad está impactando el nivel circulante del medicamento. Anticonceptivos orales combinados, tal vez los que más se usan a nivel latinoamericano. Tenemos pastillas, parches y anillos. Con la pastilla, aquí voy un poquitito más lento, solo son 2 filminas de este tema, porque realmente tenemos que analizarlo y tenemos muchas opciones en el uso de los anticonceptivos. Tenemos dosis donde podemos escoger. Entonces vean qué interesante cuando dijimos de que sí puede haber un cambio en la farmacocinética y vean que los estudios de anticonceptivos con 20 microgramos de etinilestradiol han evidenciado retrasos en llegar a ese nivel plasmático necesario para inhibir la ovulación. Entonces, estas pacientes obesas, si utilizamos dosis bajas, realmente le estamos diciendo hay que ser muy cautelosas porque se dura más en llegar a ese nivel, se llega apenitas al nivel, pero vean qué importante, cae muy rápidamente en los periodos de placebo. Entonces, si es una paciente que está usando un esquema 21-7 con 20 microgramos y además es obesa, deberíamos hacerle un ajuste porque está durando mucho en llegar al nivel plasmático y apenas cuando llegó cae rápidamente porque hace el efecto placebo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la dosis de 30 microgramos, sí hay evidencias de que no se logra la misma concentración sérica, pero cuando se ve el desarrollo folicular no hay cambios en la diferencia de desarrollo folicular. Entonces aquí pasa algo similar a lo que mencionamos del antibiótico. Doctor, ¿puede ser que la obesidad cambie o disminuya el nivel circulante de estradiol con los anticonceptivos? La respuesta es sí. Pero doctor, ¿eso tiene un impacto sobre mi eficacia con el medicamento? La respuesta es no. Entonces, podemos decirle a estas pacientes que sí están siendo protegidas adecuadamente. Perdón con el clicker. Aquí comenzamos a ver cómo pacientes con anticonceptivos orales combinados ya en obesidad, la obesidad se puede clasificar en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o obesidad mórbida. Cuando ya vamos viendo clasificaciones de pacientes con obesidad mayor, índices mayores a 33, sí puede haber un aumento en el riesgo del embarazo. Vean que aquí inclusive se dice que hubo un aumento de 2 a 4 embarazos adicionales por 100 mujeres año. Entonces, en esa paciente obesa grande, obesa grado 3, obesa grado 4, podemos replantear la conversación con las pacientes.
parche anticonceptivo. Aunque se logran mayores concentraciones séricas por vía oral, las concentraciones de pacientes obesas fueron menores a las de peso normal. Sin embargo, no se observaron cambios en el patrón menstrual. Aunque se han observado cambios más a partir de los 80 kilos, los estudios sugieren que mujeres con pesos mayores a 90 kilos pueden presentar más fallas. Tenemos que individualizar todo esto, porque si ustedes ven una tendencia, estamos viendo que muchos de los métodos se pueden usar en la paciente obesa, son seguros en la paciente obesa, y ahorita vamos a hablar de seguridad y obesidad, pero vean que cuando entramos a obesidad grande, obesidad grado 3, obesidad grado 4, realmente no tenemos suficiente evidencia, pero la mayoría inclusive de los estudios nos dicen que hay que tener cuidado porque puede haber una disminución en la protección. El anillo, sí hay una disminución leve en los niveles circulantes, pero no hubo diferencias en los folículos observados. Entonces realmente es una muy buena opción para estas pacientes obesas. Anticoncepción de emergencia. Este es de los pocos puntos donde hay evidencia muy clara. Esa paciente que nos llama, doctor, no estoy planificando, estoy en el día 10 del ciclo, tuve relaciones sin protección, ¿qué hago? No quiero quedar embarazada y no estoy planificando. ¿Me tomo la pastilla anticonceptiva de emergencia? La respuesta es sí, claro que sí, úsela. Y realmente la primera opción es a base de progestágenos, a base de levonorgestrel. Normalmente sabemos que hay dos esquemas, uno que tiene 0.75 miligramos, que se hacen 2 tomas, o una sola toma de 1.5. Aquí sí hay estudios un poquitito más robustos que nos muestran que realmente sí hay un aumento en el fallo, no se logra inhibir esa ovulación. Entonces, inclusive en estos temas de anticoncepción de emergencia y paciente obesa, para usar los métodos de emergencia, algunos autores están recomendando hacer una doble dosis del de 1.5. Entonces, tomarse la dosis de 1.5 y repetirla a las 12 horas, porque sí se sabe que el valor circulante de distribución es mucho mayor para el progestágeno y no se logra la inhibición de ovulación. Entonces, tomemos eso en cuenta con nuestras pacientes obesas. Seguridad, porque entonces entra el otro tema. Estamos viendo que podemos usar la mayoría de anticonceptivos, la mayoría van a servir, simplemente tener cuidado con las obesas grandes, por decirlo así, pero entramos en el tema de seguridad. ¿Puedo o no puedo usar anticonceptivos en las pacientes obesas propiamente por la obesidad? Riesgo relativo y riesgo absoluto es muy importante en este punto, porque realmente nosotros decimos, las mujeres obesas tienen mayor riesgo de patología trombótica. La respuesta es sí. Tienen las pacientes, especialmente las que usan métodos combinados con estradiol, mayor riesgo de trombosis. La respuesta es sí, pero no siempre 1 más 1 es 2, y eso a veces cuesta explicarlo en medicina, porque realmente si nosotros vemos ese concepto, el valor de riesgo relativo puede verse elevado, pero el valor absoluto en la clínica es prácticamente despreciable. Entonces, los criterios de elegibilidad de la OMS no incluyen a la obesidad per se como una contraindicación, porque perfectamente me puede decir, doctor, pero esa paciente que pesa 100 kilos tiene más riesgo de trombosis que la de 80 kilos. La respuesta es sí. Sin embargo, el riesgo que eso representa es relativamente bajo y no se convierte en una contraindicación. Entonces, podemos usarlo. No es criterio de contradicción el hecho de que una paciente sea obesa. Ahora sí, aunque acabamos de decir que hay un pequeño aumento, cualquier cosa es mejor que nada, porque puede pasar que entonces esa paciente, por no darle una anticoncepción adecuada, y le decimos, no, usted por ser obesa no puede usar un anticonceptivo, lo cual sería falso, punto 1. Punto 2, ¿qué va a pasar? Esa paciente va a quedar embarazada. ¿Y cuál es el periodo más trombótico de la vida de la mujer? Precisamente el embarazo, el parto y el puerperio. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgos relativos, que el factor trombótico se puede elevar en un valor de 2 a 3 por el anticonceptivo seleccionado, algunas veces hasta 4, hablamos que el valor trombótico en riesgo relativo por el parto puede aumentarse hasta 80 veces. Entonces, yo prefiero, si queremos escoger, prefiero exponer a una paciente a un riesgo de 2 a 3 que a un riesgo de 80. Porque si esa paciente obesa, grande, queda embarazada, ella sí va a tener un gran riesgo trombótico. Entonces, tenemos que hacer el balance de eso. El otro detalle es que las pacientes obesas muchas veces vienen con patología asociada y ahí sí puede ser un factor de contraindicación. Entonces la paciente viene obesa,
pero además es hipertensa. Entonces la hipertensión se convierte en una contraindicación para algunos anticonceptivos y tenemos que tomar eso en cuenta. Para terminar, hablemos de cirugía bariátrica, porque precisamente es un fenómeno que cada vez vemos más y cada vez vemos en gente joven. Entonces me llegan pacientes, doctor, yo tengo una cirugía bariátrica a los 20 años y estoy planificando porque realmente estoy perdiendo peso y más bien aumenta la fertilidad. Tenemos que hablar 2, 3 cositas de las cirugías bariátricas. Tenemos las que no son de absorción, las que no son de mala absorción y las que son simplemente las de reducción. Entonces una manga gástrica lo que hace es reducir el tamaño del estómago, pero no causa una mala absorción, pero ya el bypass gástrico completo sí va a causar fenómenos de mala absorción y por ende va a tener impacto sobre la absorción de los medicamentos. Después de una cirugía bariátrica, todas las asociaciones recomiendan que por lo menos pasen 2 años sin quedar embarazada. ¿Por qué? Hay estudios muy robustos que muestran que si esa paciente queda embarazada en los primeros 2 años, la tasa de restricción de crecimiento de ese producto es sumamente alto, porque metabólicamente la paciente está en un periodo de cetosis, la paciente es una pérdida de peso importante y no se logra cumplir con los requisitos de esos bebés. De manera que realmente, primer punto, se operó, tenemos que planificar, porque no queremos que esa paciente quede embarazada en sus primeros 18 a 24 meses. La anticoncepción y la cirugía bariátrica, las cirugías puramente de mala absorción ya casi no se hacen, no son de primera línea. Generalmente hay pacientes que ustedes escuchan que se han hecho 2 cirugías. La primera generalmente es la manga. Si fallan, les hacen una cirugía en Y. Los métodos anticonceptivos no orales, llámese un dispositivo intrauterino, llámese un implante, llámese un anillo, llámese un parche, no van a estar afectadas por esta cirugía. Más bien, al bajar su peso, más bien se comportan más como las pacientes que estamos acostumbrados. Entonces, realmente no hay ninguna restricción para ponerle un dispositivo, para ponerle un implante, para que usen un parche, para que usen los anillos. Ahora sí, la anticoncepción oral y la cirugía bariátrica sí la tenemos que tomar en cuenta porque aquí sí hay cambios. Entonces, cuando son restrictivas, como la manga gástrica, no parece afectar la absorción, porque realmente la absorción no es a nivel estomacal. Entonces, las podemos utilizar. Sin embargo, cuando hay algún tipo de componente de mala absorción en la cirugía, no se recomienda método anticonceptivo a base de pastillas. Y no estoy hablando solo en los primeros 2 años. Se ha visto que este fenómeno de malabsorción se mantiene, de manera que este método más bien no está recomendado en las pacientes de cirugías de malabsorción. Importante en estas pacientes de cirugía bariátrica, dar una consejería adecuada, tienen que planificar, hay que mantenerse en planificación porque más bien van a aumentar su tasa de fertilidad. Siempre pongo alguna frase porque siempre a veces sacamos cosas de internet y hacemos copy-paste y no los cuestionamos. En esto de anticoncepción hay muchas cosas, entonces siempre revisar la fuente porque no porque aparezca a la par de alguien importante es cierto. Espero haber hecho un popurrí, espero haber pasado rápidamente por todo, espero haber aclarado las dudas y si queda alguna pregunta o duda, con muchísimo gusto estaremos por acá. Muchísimas gracias.